Durante el siglo XX se siguieron presentando desafíos propios de un Estado en construcción. Para muchos, estos desafíos fueron superados a través de acciones políticas y acuerdos como la creación del Frente Nacional o la citación a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sin embargo, iniciado el siglo XXI, no está claro cuál es la estructura con la que el Estado colombiano enfrentará con éxito los nuevos desafíos. Para entender cómo se construyó el Estado colombiano en el siglo XX y cuáles fueron las principales transformaciones en la cultura política, conversaremos hoy con el historiador Álvaro Tirado Mejía. Álvaro Tirado Mejía es un reconocido historiador colombiano. Aparte de sus labores relacionadas con el campo de la docencia y la investigación, también se ha desempeñado como diplomático, labor que le ha permitido ser embajador de Colombia en Suiza, embajador ante la Organización de Estados Americanos y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las numerosas publicaciones de Álvaro Tirado Mejía se destacan Introducción a la Historia Económica de Colombia, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, El Estado y la política en el siglo XIX y Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Profesor Álvaro Tirado, muchas gracias por continuar con nosotros en Hechos y Relatos de Nación. Comencemos con esta pregunta sobre el siglo XX que creo que es fundamental y es, desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales consecuencias que dejó la Guerra de los 1000 días para la construcción del Estado e incluso para la transformación de lo que había sido la nación en el siglo XIX? Pues yo creo que el costo de aprendizaje fue muy alto, pero sirvió en el sentido del aprendizaje. Terrible porque fueron 100.000 muertos. Y no solamente eso, el país quedó postrado, digamos, moralmente. El país quedó, desde el punto de vista económico, en una bancarrota tremenda. Incluso en la primera década del siglo XX, una de las inflaciones en Colombia que se citaba siempre en los libros como una de las grandes inflaciones como la de Alemania. Y hubo otro hecho terrible, que de cierta manera se aceleró con la guerra, y fue la pérdida de Panamá. El país quedó totalmente debilitado y en ese momento entonces hubo una conjunción entre sectores secesionistas panameños y la actitud imperialista de Teodoro Roosevelt, que a la fuerza, a la brava, se dijo vamos a hacer el canal, y Colombia perdió una de las porciones más ricas y más importantes que tenía. Eso pues, desde el punto de vista negativo, pero digamos fue tan duro el golpe que eso llevó a una reflexión de los sectores gobernantes del país o de los pensantes. Y entonces se pasó de una actitud sectaria, porque la guerra de los 1000 días fue consecuencia precisamente de que el partido de gobierno, que era el partido nacionalista, era una conjunción entre el partido conservador y unos sectores liberales, arrinconaron a los sectores liberales. Antes, por ejemplo, de la guerra de los 1000 días, los liberales, que eran por lo menos la mitad del país, apenas pudieron llevar 2 representantes a la Cámara, y ni siquiera al mismo tiempo, sino uno, el doctor Uribe, Rafael Uribe, y otro, el doctor Robles, y ni siquiera un senador. Era una hegemonía. El país aprendió después de la guerra de los 1000 días que las hegemonías conducían a la violencia y que había que hacer tener una actitud civilista y dar juego a las diferentes tendencias. Y yo creo que esto se plasma en algo que es muy importante, cuyo centenario debemos conmemorar ahora, y es la reforma constitucional de 1910, que hace precisamente que la Constitución de 1886, que era una constitución cerrada, autoritaria, en 1910 con la reforma se vuelve una constitución para todo el país. Por ejemplo, se termina con la pena de muerte, que se aplicaba legalmente con bastante frecuencia y sobre ciertos parámetros dudosos, y que además es un avance humanista. En segundo lugar,
se consagró que la oposición siempre tendría un espacio político, y eso desmontó la violencia, la violencia política y la violencia de las guerras. Y se amplió muchísimo en cuanto a libertades de expresión, etcétera, y algo que fue muy importante y en lo cual Colombia es un país, digamos el primer país en el mundo. Se creó un mecanismo, se consagró en el 1910 en esa Constitución, un mecanismo de control constitucional de las leyes único en el mundo, y es que cualquier ciudadano puede acudir a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte se pronuncie si la ley es exequible o inexequible. Esos eran todos mecanismos, digamos, de protección de las garantías ciudadanas que crearon un espacio de paz por mucho tiempo durante el siglo XX. Una de las consecuencias, se podría afirmar, es la pervivencia de la Constitución de 1886. Pues, es decir, sobre eso hay una discusión. Yo creo, con otras personas, que la Constitución de 1886 fue muy efímera, porque a partir de 1910, con las transformaciones que tuvo, realmente fue, aunque se denominara la Constitución del 86, se modificó totalmente en parámetros como el que le estoy diciendo, después en el 36 con otras reformas en el 45, y si mal no recuerdo, mientras tuvo vigencia la Constitución del 86, que fue hasta 1991, hubo 80 o 90 reformas constitucionales, de manera que quedó el esqueleto, pero el espíritu fue modificado. En ese contexto, de alguna manera ya había una especie, independiente de la interpretación si eso no es la Constitución del 86, en ese contexto pues quedan una serie de elementos institucionales ya muy importantes que la elección de la Guerra de los 1000 días deja en pie. Pero ¿cuáles son los elementos? ¿Se resolvió el tema de la ocupación del territorio, de dominio del territorio? ¿El Estado pasó a ser una especie de Estado mucho más creíble desde el punto de vista territorial, o aún faltaban o han faltado características desde esa perspectiva? Bueno, primero tomemos lo del territorio. Colombia tiene una situación muy especial, como lo han dicho muchas personas, pero lo repitió muchas veces Luis Carlos Galán, es que en Colombia hay más territorio que Estado. Todavía tenemos casi la mitad del territorio sin colonizar. No estoy diciendo que lo debemos colonizar y que debemos tumbar la selva, pero digamos que está agreste y que hay que preservar, porque entre otras cosas tenemos, así como tuvimos a Panamá y perdimos a Panamá, el siglo XX nos situó en la otra joya de la humanidad que para el siglo XXI, que es la Amazonía y que tenemos que preservar, pero ese es otro tipo de problema. Colombia, y esa es otra de las características, como ha tenido un territorio que no ha sido ocupado, entonces durante todo el siglo XIX y en el siglo XX ha habido un proceso de colonización. Primero la llamada colonización antioqueña, que destruyó toda la selva central del país y hizo que ese conglomerado que se llama antioqueño sea más o menos el 30% de la población colombiana, pero no solamente. Hubo unas colonizaciones menos conocidas, pero las colonizaciones de los santanderianos, las colonizaciones de los nariñenses, de Pasto hacia el Putumayo, hacia otras regiones, las colonizaciones que hubo en Cundinamarca hacia el río Magdalena en el siglo XIX con las haciendas cafeteras, etcétera. Entonces, Colombia constantemente ha ido colonizando su territorio. Eso a su vez crea problemas muy especiales que tienen que ver mucho con la violencia crónica en el país. Es que un territorio de colonización es un territorio donde primero llegan los problemas y después llega el Estado. Llega el colono, tumba monte, bien sea que sean zonas baldías o que ocupe tierras de otras personas, y entonces viene el conflicto. No tiene educación, no tiene salud, no hay juez, no hay autoridad, y eso viene después. Entonces, mientras tanto, por eso es que son zonas muy conflictivas, y donde, como no hay una presencia del Estado, o el Estado llega después, pues son muy susceptibles de ser utilizadas en actividades ilegales, siembra de coca, marihuana o cuestiones por el estilo, contrabando, etcétera. Esa ha sido una de las características y uno de los problemas colombianos. Pasemos a un tópico que creo que es sustancial y que ustedes quizás es una de las personas más indicadas para decirlo. Es
el Estado colombiano en este proceso bicentenario tuvo el claro, después de la Guerra de los 1000 días, la necesidad de construir una institución militar que le diera fortaleza frente a temas tan complicados como el territorio o el control de la violencia? Colombia ha oscilado mucho digamos, en el tratamiento del problema del ejército. Primero, cuando se logra la independencia, queda un ejército sumamente grande, un ejército victorioso que había ido hasta el Perú, que había ido a liberar Ecuador, Perú, etcétera. Que hay que tener en cuenta que esas victorias fueron posibles por actividades militares, pero porque aquí en la retaguardia, y sobre todo administrado por Santander, se crearon los recursos para tener 30.000 soldados en el exterior en ese momento. Eso valía muchísimo. Cuando llega, viene el desmonte de esas tropas. Después de una guerra siempre hay violencia. Y la mayoría de esas tropas eran venezolanas. Y por eso el primer conflicto, al final de la vida de Bolívar. Se crea Venezuela y entonces se crea aquí, en general en la élite, una actitud muy antimilitarista por los atropellos de todos esos, de algunos de esos militares que se estaban desmovilizando. Y entonces el país toma una actitud antimilitarista, a reducir el ejército al mínimo. Y eso a su vez propicia entonces ciertas actitudes regionales de levantamientos, que es la que se da en la guerra del año 41. A mediados del siglo... O el golpe de José María Melo. Allá voy. A mediados del siglo, y ese es uno de los elementos, con todas esas ideas ultraliberales en el sentido económico del laissez-faire, se dice hay que desmontar el Estado, hay que abrir las fronteras, hay que abrir el comercio, y entre menos Estado haya mejor. Y entonces vamos a acabar de liquidar el ejército, que el mínimo. Y entonces viene el choque. Muchos de esos eran soldados que habían combatido en la independencia, que no sabían, eran profesionales, y ese desmonte crea el choque, y por eso el golpe de Estado de Melo encabezado como a nombre de los militares. Pero como ese es vencido, ahí sí se llega al sumum de la actitud, digamos, antimilitarista, y se llega a que durante el periodo federal la Guardia Nacional era mínima. Los estados federales tenían ejércitos más grandes que la Guardia Central del Nacional. Cuando viene la reacción contra esto, Núñez dice, en este país tan desorganizado, dice él, solamente hay dos fuerzas organizadas, que son el ejército y el clero. Y por eso toda la base de la regeneración está en la iglesia, que era una fuerza organizada, y por eso le da tanta y se vuelve a crear entonces una Guardia Nacional. Y eso llega cuando viene el golpe de Panamá, que Colombia no tiene un ejército para responder. Hubiera sido muy difícil responder contra Estados Unidos, pero no tenía, y además en la guerra se demostró que había las fuerzas insurgentes que creaban ejércitos del tamaño de los ejércitos, digamos, oficiales. Entonces ya viene la reforma de Reyes, que es decir, vamos a crear un ejército profesional despolitizado en lo posible. Y pues de allí vienen los bandazos, pero uno podría decir que en general la actitud colombiana no ha sido muy proclive, o mejor, y en eso es sano, es decir, mantener a los militares bajo el control civil sin que crezcan como crecieron en otras partes del continente. Eso nos lleva a una situación de que la hegemonía conservadora entre finales del 19 y principios del 20 de alguna manera prefigura la conformación del Estado. ¿Cómo se da ese cambio de la hegemonía conservadora a los gobiernos liberales que vienen luego de ese periodo de la hegemonía? No, yo creo que hay una línea que se inicia en el año 10 y se mantiene entre gobiernos liberales y gobiernos conservadores, y es de fortalecer el Estado central con tendencias, digamos, no federalistas, sino descentralistas, pero de muchos sectores, más regionales que otra cosa. Por ejemplo, siempre en Antioquia hubo tanto en los sectores liberales como conservadores fuerzas muy descentralistas, pidiendo descentralización para las regiones, y en la costa también. Ya no se pedía federalismo, sino descentralización. Yo creo que los matices van más en otro sentido. Uno puede ver que lo que se llama la República Liberal, que va de 1930 a 1945-46, se hace más énfasis en lo social, en incorporar ciertos sectores sociales, las nuevas capas proletarias y de los obreros, en ampliar reforma agraria, etcétera, y una mayor, digamos, libertad del Estado frente
a la hegemonía de la Iglesia producto de lo de la regeneración. Pero yo diría más es por ese lado, no en cuanto a la formación del Estado Nacional. Ahí hay un presidente en ese periodo de transición que es muy importante y que muchos califican como quizás el mejor presidente que ha tenido Colombia o el de mayor impacto, que es Alfonso López Pumarejo. ¿Usted cómo califica el gobierno de López Pumarejo? Yo creo lo mismo. Yo creo que López Pumarejo, sobre todo en su primer gobierno, posiblemente ha sido el gobernante colombiano más importante, por lo menos del siglo XX. ¿Por qué? Porque es una transformación, ¿no? Que a veces en el lenguaje se hablaba de revolución, la revolución en marcha, que yo en mis trabajos que he estudiado sobre eso veo, no era tanto utilizada por el presidente y muchas veces era más por la oposición. Pero digamos, no fue una revolución violenta, pero fue de integración de sectores sociales. Por ejemplo, de integrar toda una juventud rebelde que estaba centrada en el problema social de los años 20 para ponerla al servicio del Estado en cuanto a las transformaciones. En los sectores, nuevos sectores sociales, las clases medias, en los sectores obreros, sobre todo, que en ese momento eran sumamente importantes, en un periodo de que se empieza la industrialización, digamos, por medio de reformas, introducirlos en un proyecto nacional. Pero también un proyecto nacional muy importante, eso sí. Cuando uno lee el ideario de López Pumarejo y las realizaciones, él habla de las fronteras. Es decir, entiende el país no solamente como el país andino y un pedazo de la costa, sino hay que tener presencia en todo el territorio nacional. Y hace unas giras por todo el país y las fronteras se vuelven muy importantes y trata de incorporar esas regiones. Por otra parte, todo un proyecto educativo muy importante. El proyecto educativo de esa época es muy importante con la creación de las normales, la Universidad Nacional, las universidades públicas, la secundaria, estas instituciones para cualificar a los maestros, se inicia la presencia de la mujer en la universidad. Eso también no solamente era importante per se, sino que implicaba también un proyecto integrador nacional a partir de la Incluso educación. en el caso de la Universidad Nacional, las políticas de López Pumarejo tienen una fuerte incidencia en la formación en ciencias, por ejemplo. Pues claro, en las nuevas, es decir, hasta ese momento uno podría decir que las carreras clásicas eran o derecho, algo de medicina, aunque no había muchas facultades de medicina, derecho o medicina, o la carrera eclesiástica o la carrera militar. Pero a partir de ese momento empiezan a surgir carreras como agronomía, por ejemplo, tan importantes, químicas, las ingenierías se desarrollan muchísimo. Es decir, hay una ampliación, hay que decirlo en honor a la verdad, que no es necesariamente por López Pumarejo, porque también eran las nuevas tendencias mundiales, pero lo interesante es que hubo un gobierno que tomó esas corrientes y las impulsó y las llevó a la práctica. ¿Podríamos pensar que hay un salto de López Pumarejo a finales del siglo XX? Es decir, hay una especie de cambio muy importante, de ruptura, de transformación histórica, que de alguna manera culminaría con la Constitución de 1991. Sí, porque hay lo siguiente. Lo interesante, por lo menos en mi concepto de López Pumarejo, es algo que a unos les gustará, a otros no. Llevó a la práctica el reformismo. Es decir, se hicieron cambios por reforma. Y eso evitó una revolución. Evitó la parte mala de la revolución, porque las revoluciones son sangrientas, muchas de esas terminan en un Robespierre y con un costo social sumamente grande. El reformismo tiene la ventaja de que puede llegar, aunque sea un proceso más gradual, a los mismos resultados de cambio, pero evitando todo ese tipo de violencia. Y yo creo que eso fue lo más importante de López Pumarejo y en general de esos 16 años de República Liberal. Quiero ser claro, no quiere decir que únicamente, también hubo gobernantes conservadores, progresistas, que hicieron cambios, pero digamos es más protuberante en ese periodo. Lo que pasa es que después del 46 el país tuvo un retroceso. Tal vez el peor decenio de la historia de Colombia fue el de los años 50 del siglo XX. Primero, no tuvimos Congreso, eso en la historia de Colombia, se cerró el Congreso, hubo una dictadura militar, hubo una violencia bipartidista
tremenda que fue más violenta inclusive que las guerras civiles del siglo XIX. Y el resultado de un pacto político que para algunos es excluyente en las décadas de los 60 y 70. Para recuperar el tiempo, digamos, y todo lo que se había hecho en ese retroceso de los años 50, entonces surge el Frente Nacional, que ya es a los años 60, que implica volver al juego democrático, pero con una democracia de cierta manera, con una camisa, si no de fuerza, por lo menos con una camisa que limitaba cierto desarrollo de cierto tipo de manifestaciones democráticas, pero que era necesaria para llevar a terminar esa guerra tan violenta que hubo en los años 50. No, y además fueron 3 golpes de Estado, aunque claro, uno exitoso, dos sin éxito, no, pero fueron 3 golpes. Eso empezó con el 9 de abril, que fue una cosa tremenda. Hay abaleo en el Congreso y se cierra el Congreso. El presidente Laureano Gómez se tiene que posesionar ante la Corte porque no hay Congreso. Viene una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, unas divisiones tremendas, la violencia. Viene el golpe de Estado del general Rojas Pinilla. Viene un proceso, digamos, de recorte que ya venía de quema de periódicos en Bogotá. Eso no se había visto en el siglo XIX y afortunadamente no se volvió a ver en las calles de Bogotá y en Medellín y en otras partes. Entonces, hubo un retroceso sumamente grande. El Frente Nacional es un acuerdo con limitaciones que per se era bueno, en el sentido de que era una salida a esa situación. El problema fue haber mantenido una solución que era para el momento y para salir de un problema, haberla mantenido durante 30 o 40 años, porque de hecho se mantuvo hasta el año 91. Aunque técnicamente el Frente Nacional se hubiera acabado en los 80, por lo menos la alternación y otros elementos, la idea de que no se podía gobernar sino entre dos partidos políticos, eso tuvo unos efectos sumamente negativos sobre la vida política colombiana. Pero repito, el Frente Nacional en su concepción fue buena, lo malo fue haberla prolongado innecesariamente. Si bien la guerra de los 1000 días dejó una lección que usted apuntaba y que podríamos expresar de la siguiente manera, que las élites entendieron que los problemas políticos no se resolvían a través de la guerra civil, pareciera que la lección de la violencia siguió atravesando todo el siglo XX colombiano. De hecho, la apertura de fronteras agrícolas, la apertura de zonas de colonización, lo que hizo de alguna manera fue fomentar la violencia como una especie de acceso al poder político según la perspectiva de algunos grupos armados o de grupos no ligados a los partidos políticos. ¿Esto es factible? Yo lo vería haciendo algunas precisiones. Uno puede observar en la historia de Colombia una violencia permanente, con muy pequeños periodos en que no hubo violencia protuberante. Pero hay que distinguir diferentes tipos de violencia. No puede ser la violencia de la guerra de la independencia, que fue violenta, que tenía unos objetivos. Otra, las violencias de las guerras en las guerras del siglo XIX, entre liberales y conservadores, que tenían a veces hasta ciertos códigos caballerescos, también con problemas de violencia exacerbada en ciertos sectores. Otro es el problema de la violencia de los años 50 del siglo XX, que fue terrible, cortada de cabezas entre liberales y conservadores y todas esas cosas. Y otra, la violencia que estamos viviendo, digamos, en los últimos 30 o 40 años, que también hay que desglosarla. No es lo mismo la violencia, pues, aunque sus efectos y los muertos y todo eso sea reprobable, pero digamos, tiene una génesis y unos elementos diferentes, la de los grupos guerrilleros a la violencia que ejercían los narcotraficantes poniendo bombas en los supermercados en las ciudades. Ambas son violencias, y crean caos y crean muertes, pero cada una tiene una etiología y unas circunstancias particulares que es indispensable mirar, porque si vamos a poner bajo la égida de violencia todo, no podemos llegar a entender el fenómeno. Si lo interpreto bien, este proceso bicentenario marca una serie de logros positivos para la sociedad colombiana. Por supuesto. Es decir, de logros, por supuesto. Nadie podrá negar que, por ejemplo, las condiciones de vida del pueblo colombiano en general son mejores. Yo lo veo durante mi existencia. No estoy joven, pero todavía tengo memoria. Cuando yo era niño,
Recuerdo, yo siempre viví en la ciudad, en Medellín, es decir, la cantidad de gente descalza. Y recuerdo haber ido de niños a pueblos donde, pues podría decir a ojo que el 90% de la población estaba descalza, con todo lo que eso implicaba de parásitos y de problemas. La educación, es decir, aquí hay un cubrimiento ya de educación primaria bastante positivo, de educación secundaria. Hay una clase media. Cuando yo era niño la clase media no existía, eso era excepcional. Hay una opinión pública que se ha mostrado incluso de oposición a este gobierno o a los otros, es decir, aquí hay una opinión pública muy interesante, hay sistemas judiciales, es decir, este país ha creado Estado y ha creado nacionalidad, obviamente de otra parte con falencias muy grandes, con problemas grandes y con lo que decíamos hace tal vez en este programa o en otro, con una deuda social que todavía no se ha resuelto en nuestro país. Profesor Álvaro Tirado, muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación.